Hola, buenas tardes, Mariel. Una disculpa que no mandé a las 2 el enlace, pero pues estaba yo en cuestiones de mi clase y apenas me acabo de conectar. De todas maneras, pues la clase es hasta las 5 y así nos va. En ese mismo enlace, muchachos, que les mandé, en ese mismo enlace nos vamos a conectar. Terminamos, este va a ser hasta las 2:50. Cortamos, esperamos 5 minutitos y a las 3 entramos otra vez, ¿ok? O 3, creo que le puse 3:10, por ahí. Ahí lo mandé en el enlace. Ahí mismo se van a meter otra vez, ¿ok? Bueno, vamos a empezar, muchachos. Yo les mandé unas tareas y les dije que ahora les iba a tocar a ustedes exponer su... saquen bien Vamos a empezar a exponer. Ahorita le va a tocar a Marie. A ver, ¿de quién es la que seleccioné? A Miriam. ¿Ya se encuentra Miriam por ahí entre nosotros? ¿Sí? Muy bien, Miriam. Sí. Ahora te toca. Okay. Poner, Miriam, perdón. Buenas tardes. Lo que tú hiciste, ¿quieres que te lo abra directo de aquí de la plataforma o lo puedes abrir tú ahí? ¿Se te hace aquí, maestra, que yo lo abra o que tú lo abras? Aquí lo abrimos, maestra. Muchas gracias. Muy bien, yo te voy siguiendo por medio de la plataforma. Tú vas compartiendo, la que te mandé a decir que ibas a compartir en pantalla, lo que ibas a exponer y yo me voy a ir interviniendo en ciertas para ir explicándole a tus compañeros. Ok, la primera materia que vemos, y por lo regular ya saben que es la de economía política. En economía política, muchachos, hoy le toca exponer a Miriam. Y vamos a ver qué nos tiene Miriam que decir. Y por ahí voy a agarrar a otro también que anda por ahí, que también me va a exponer también lo que investigo. Vamos a empezar. Buenas tardes. Esta es la materia de economía política. Nuestra maestra, la licenciada María del Rosario Ramírez Álvarez. Una servidora, Miriam Valdés Jiménez, del campo de Nuevo Laredo. Okay. El tema que nos tocó investigar son varios, pero uno de los principales es sobre política fiscal. La fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Bueno, aquí los impuestos se derivan entre personas físicas y personas morales. Las personas físicas, pues, son las personas que reciben un salario o son asalariadas. Las personas morales, pues, son las asociaciones y las empresas. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos de diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Un punto importante es que la política fiscal debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Uno de los servicios sociales, como sabemos, pues es el IMSS, que es servicios médicos, puede ser también servicios públicos, residencia de ancianos. Los objetivos de la política fiscal. Esto se divide en tres, que es... Miriam, en tus diapositivas lo vamos a ir explicando, ¿ok? Okay. En lo que quiere decir, en lo que es la política fiscal, tiene que ser, o más que nada, es una rama de la economía. Más bien tiene que ser la economía, tanto que figura en el presupuesto del Estado y sus componentes. Al igual que también entran como sus ramas que se derivan de ella también,
es el gasto público y los impuestos. Igual existen varias variables, que es asegurar lo que es una estabilidad económica y mantener las variaciones de ciclos económicos que se deben de contribuir en una economía creciente de pleno empleo y con baja inflación. Si la inflación se hiciera o se empezara a ascender, ¿qué pasaría con nuestra economía? Empezaría a descender, tendríamos nosotros estragos de ingresos de, más que nada de activos, tendríamos también el déficit de que los, ¿cómo le dijera yo? Que los gobiernos gastarían más de lo que se debe de gastar o lo que deben ellos de implementar en un estado. Esto vendría siendo lo que es una economía fiscal o política fiscal. También tiene más que nada, suena mucho en lo que es la macroeconomía, que puede ser las medidas de la política fiscal, influyen en una gran medida de variaciones. ¿Qué son las variaciones? Son las que son a corto y largo plazo de producción, o bien pueden ser empleo y los precios. Eso vendría siendo lo que es una política fiscal. También en la política fiscal existe un encuadramiento, más que nada que es un proceso gráfico que marca una inversión fija, bien en lo que es impuestos y proporciones a la producción. Ok, Miriam, ¿seguimos? Ok, maestra. Bueno, entonces, continuamos con los objetivos de la política fiscal. Esto se divide en tres, que es a corto plazo, a largo plazo y simultáneamente. A corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. A largo plazo, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, más educación e inversión en infraestructuras y del ingreso e incentivos del ahorro. Simultáneamente, persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. En lo que, si ustedes ven, están observando que la economía política tiene bien a ciencia cierta lo que es a largo plazo, a corto plazo y simultáneamente. ¿Qué es lo que quiere decir a largo plazo? Que más que nada que ellos tratan de incrementar los recursos que se mantienen en una sociedad o los recursos que se mantienen en un gasto, tanto en lo que es la inversión de estructuras, que son más que nada en lo que es en estructura de tanto gastos de inversión, se pueden medirlos mediante los gastos de educación, inversión en infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Es cuando el Estado tiene que designar cierto porcentaje de dinero para tener una infraestructura que sea congruente a lo como estamos. Lo que son simultáneamente, esto más que nada persigue lo que es el objetivo de la equidad y distribución de una renta. Si nosotros no tenemos equitativamente lo que es o no tenemos específicamente un objetivo, en la distribución de la renta que nosotros tengamos se nos va a venir en picada y no podremos tener una política fiscal o no podría tener el gobierno una política estable. Los que son a largo plazo, a corto plazo, aquí quiere en esta diapositiva, es más que nada estabilizar la economía y a través de los ciclos del salario o del saldo presupuestario. ¿Qué es el saldo presupuestario, Telésforo? ¿Qué es el saldo presupuestario? Buenas tardes, profe. Hola, El saldo presupuestario, me imagino que el gobierno destina cierta cantidad para los gastos que va a llevar el estado, el municipio. exactamente, ese es el gasto presupuestario que destina el gobierno para cada municipio o cada entidad federativa. Muy bien, seguimos con lo demás, Miriam.
Sigue tipos de política fiscal. Política fiscal expansiva. Se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro, el gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado. Es el consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones, aumentando la renta efectiva y para disminuir la tasa de paro. Una reducción de los impuestos consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo. Un aumento de los gastos del gobierno desplazado a la alza al gasto agregado. Estímulos a la inversión privada a través de bonificaciones o extensiones fiscales. La finalidad es provocar aumentos en la demanda agregada. Incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes. Mayores exportaciones netas. Cuando una política fiscal es expansiva, siempre y cuando a veces es bueno aumentar el consumo, la inversión y los gastos de importación, pero tenemos que reducir lo que son las importaciones. ¿Qué son las importaciones? Que nosotros exportemos de otro país hacia donde estamos. ¿Para qué? Para que nuestro gasto y nuestra renta disminuya en la tasa de interés. Lo que nos dice que lo que es la reducción de los impuestos, más que nada estamos consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo. Así como ustedes ven, la mayoría de las veces en ciertos gobiernos suele suceder que nos empiezan a exceder o nos empiezan a subir más y más impuestos. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están a nosotros, en el consumo que se tenía de antes, nos están aplicando de una manera negativa y por eso ellos tienen que empezar a reducir un poco los impuestos de consumo. En lo que es en la alza o el aumento de los gastos del gobierno, ¿qué quiere decir? Es cuando el gobierno está gastando excesivamente o está adquiriendo préstamos excesivos a la federación o está buscando alternativas externas para poder solventar los gastos que tiene en su territorio o en su localidad o bien puede ser en su estado. Lo que son los estímulos de inversión privada a través de las que son bonificaciones en exenciones fiscales. Estos tienen más que nada la definidad o tienen ellos el propósito de agregar más demanda sobre un producto, que ellos tienen la finalidad de empezar y tratar de tener más expansión entre nosotros o entre los posibles compradores. ¿Quiénes son los posibles compradores? Son las mayores exportaciones, que nosotros vamos a exportar más para que nosotros podamos reducir lo que es una política fiscal. Ok, seguimos, Miriam. Política fiscal contractiva. Cuando existe una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Tenemos aquí que se aumentarían los impuestos, se reduciría el gasto público, se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas y menores exportaciones netas. Política fiscal neutral. El gobierno busca un presupuesto equilibrado, entre paréntesis, gasto público igual a ingresos públicos, y por lo tanto, sin efecto sobre el nivel de la actividad económica. El gasto gubernamental es financiado íntegramente por los ingresos fiscales y en general los resultados del presupuesto tienen un efecto neutro en el nivel de la actividad económica.
Evidentemente, dependiendo de la situación económica en la que se encuentre el país, en expansión, en recesión o en estabilidad económica, el gobierno aplicará cada una de estas políticas fiscales. Ok, bueno, en lo que es la política fiscal neutral, y más que nada el gobierno quiere buscar un presupuesto equilibrado. ¿Para qué? Para que tenga el ingreso o los gastos públicos sean sin efecto sobre el nivel de la actividad económica. ¿Qué puede suceder cuando nosotros o cuando el gobierno federal le da el presupuesto a los estados y los estados empiezan a lo que es derrochar o gastar el dinero simplemente en infraestructuras que no van ni al caso o que no tienen nada que ver con lo que se tiene programado para todo un año? ¿Qué suele pasar ahí, Miriam Santos? Miriam. Yo, Miriam Valdés. Sí. Ah, no. Mariel Santos, perdón, Miriam. Mariel. ¿Qué suele pasar ahí, Mariel? Inflación. Cuando los gobiernos se exceden el gasto público que les asignaron. ¿Qué tiende a haber ahí? Tiende a haber un déficit, ¿no? No, falta de... Bueno, ok. Entonces, seguimos, Miriam. El siguiente tema es oferta y demanda de dinero. Oferta de dinero. Es la cantidad de dinero disponible en una economía para comprar bienes, servicios y títulos de ahorro en un momento determinado. Es determinada por el Banco Central al controlar la base monetaria, formada por el efectivo y los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central, por el público a través de los depósitos que prefiere el efectivo y por los bancos a través de coeficiente de reservas que tienen que mantener. Hay límites en la oferta, dado que los particulares no pueden emitir moneda. Solo el Estado es quien tiene el poder de emitir circulante. La oferta de dinero se determina de manera conjunta por el sistema bancario privado y el bancario central del país. Ok. Aquí en lo que es en la oferta de dinero, digamos, viniendo siendo que, regrésate tantito, Miriam, que lo que es en la oferta de dinero es la cantidad de dinero disponible. ¿Qué significa? Que es la cantidad de dinero que el Estado o el gobierno le designa a un porcentaje de gastos públicos para que puedan tener la solvencia de, si ustedes se dan cuenta, cuando se cambia de gobernador o cuando se cambia de sexenio o es cada año, se hace un reajuste en lo que es el dinero que se destina a todos los estados. Bien se le puede hacer recorte o bien se le puede hacer aumento, dependiendo en el estado y la ubicación geográfica que se encuentre. También tiene más que nada, esto se determina por el Banco Central Monetario, que es el Banco de México, que es el que está formada por el efectivo y los depósitos que tienen todos los bancos a través del público. La oferta tiene que ver lo que es el dinero, se determina de manera conjunta en el sistema bancario y en el sistema central del país. Muy bien, síguele, Miriam. La demanda de dinero se refiere a la proporción de riqueza que los individuos desean mantener en forma de activos líquidos. De una forma sencilla, puede definirse el dinero como aquellos activos financieros que pueden utilizarse directamente para adquirir bienes y servicios. Incluyen el efectivo, los depósitos
contra los que pueden girarse cheques y en general aquellos activos con alto grado de liquidez. Ok, aquí nos menciona lo que es la demanda de dinero y nos menciona los que son los activos financieros. Los activos financieros simplemente es un título o una anotación contable por el cual un comprador adquiere un título o quiere el derecho a recibir ingresos a futuro por parte de un vendedor. Al igual que los activos financieros son emitidos o se emiten por unidades económicas de gastos y constituyen un medio de mantener riquezas para quien poseen algún pasivo o para los que generan. Y bien puede ser contradictorio para los que generan un pasivo, quienes lo generan a diferencia de los activos reales. En ellos, más que nada, no contribuyen a la riqueza general de un país, ya que no contabilizan en el PIB, que es el Producto Interno Bruto de un país, pero sí contribuyen a lo que es facilitan lo que es la movilización de los recursos reales de la economía, contribuyendo al crecimiento real a la riqueza. A veces los préstamos que realizan algunas empresas en activos financieros, bien puede ser para qué. Si como ustedes han visto, existen ciertas empresitas ahí chiquitas, pequeñas, que se dedican a lo que es la inversión de dinero o préstamos. Ellas son las que se dedican a esperar recibir un ahorro o un ingreso en el futuro. Entre las principales características de los activos financieros se encuentran las acciones, los bonos y los depósitos bancarios. Seguimos, Miriam. Economía internacional. La economía internacional es la rama de la economía que analiza las transacciones comerciales entre dos o más países. Estas pueden referirse a intercambios de bienes o servicios o operaciones financieras. Es decir, la economía internacional tiene como objeto de estudio la evaluación de las exportaciones e importaciones, así como la entrada y salida de capitales entre distintos mercados bursátiles. Visto de otro modo, esta rama de la economía estudia cómo las naciones establecen sus relaciones comerciales con el resto del mundo. Esto incluye no solo la compra y venta de mercancías, sino también el sistema financiero, la cooperación para el desarrollo de conocimiento, entre otros. Exactamente. La economía internacional está dividida en ramas, más que nada. Es la rama de la economía que analiza la transacción comercial entre uno o dos países. Más que nada quiere decir que la economía internacional tiene como objetivo lo que es el estudio y la evaluación de exportaciones e importaciones. También cabe destacar que en el comercio exterior, en el intercambio de bienes y servicios entre otras naciones, se puede desarrollar lo que son las variables que facilitan los que son los negocios entre naciones. Una de ellas son las que son las relaciones competitivas. Y las características, existen algunas características de que son de la economía internacional. ¿Cuáles son las principales características? Que es una rama de reconocimiento que se relaciona entre sí, que es estudiar las ventajas y desventajas que pueden extraer la apertura, de diferentes lugares o mercados. Otra. También tiene relación en analizar los efectos de tratados comerciales tanto en los bancos y lo que se apuesta en ellos. ¿Qué otra tiene? Estudia
y tiene el impacto de los impuestos de las importaciones y se relaciona con la geopolítica. ¿El por qué se relaciona con la geopolítica? Más que nada porque siempre están de diferentes maneras. Ok, seguimos, Miriam. Ramas de la economía internacional. La economía internacional se divide en dos ramas, que es comercio exterior y finanzas internacionales. El comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre las naciones. Sobre este tema se pueden desarrollar teorías sobre las variables que facilitan los negocios entre naciones. Una de ellas puede ser, por ejemplo, las ventajas comparativas. Finanzas internacionales se refiere a la compra y venta a escala global de activos financieros. Estos pueden ser acciones, bonos, derivados financieros, entre otros. Okay. Acuérdense que siempre se ha dicho que en la economía, las ramas de la economía suelen ser las principales entradas o de ingresos, que como bien lo mencionan, uno de los importantes ingresos que nosotros tenemos es las exportaciones. ¿El por qué? Porque si nosotros exportamos, estamos inyectándole capital a nuestro país o a nuestro estado. Si nosotros tuviéramos una baja, lo que es una baja de economía o gastos, estaríamos radicando en lo que es la pobreza. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros no tenemos cierta liquidez, suele atender lo que es empiezan a ascender a tener muchos problemas de economía o de pobreza ciertos estados. Ok, seguimos adelante. Crecimiento económico. El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente un país. Medios en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. La definición más estricta de crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en términos de renta o de bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado, generalmente medido en años. Ok. Cuando hay un crecimiento económico, lo que es a nivel nacional o a nivel internacional, nunca se puede medir lo que son en meses. Siempre tiene que pasar cierta cantidad de años para poder nosotros incrementar o tener una productividad positiva y que la economía se vaya excediendo concretamente. Bien puede ser tanto en nuestro territorio o en el territorio de servicios económicos, y nos puede determinar, generalmente no se puede hacer de un transcurso de 6 a 7 meses, sino tienen que pasar años para que pueda verse los frutos o la rentabilidad de ese tipo de inversiones. ¿Seguimos, Miriam? Factores del crecimiento económico. Estos son simplificaciones de la realidad útiles para buscar explicaciones sobre cómo las economías crecen y la razón de sus cambios. La idea general que pueden extraerse de ellos identifica ciertos factores como claves en el crecimiento económico. La inversión en capital, clave para que los trabajadores realicen su labor productiva en mejores condiciones y con la ayuda de más herramientas. La educación, o lo que es lo mismo, la inversión en capital humano que dota a los participantes en el proceso productivo de una preparación que les ayuda a aumentar su producción con los mismos recursos y ser más activos. Ok, como ves. La tecnología. Ajá. La tecnología
importante en el sentido que facilita la evolución en los modelos de trabajo, las herramientas y medios de producción y la investigación. Ok, si ustedes se dan cuenta, chicos, aquí en lo que es los que son los factores de crecimiento de la economía de un país, nos están mencionando tres, que son la inversión en capital, la educación y la tecnología. En lo que es la inversión en capital, ¿qué quiere decir? Que los trabajadores realicen su labor productiva, más que nada en mejores condiciones y sin duda a lo que es el nivel, más que nada, dotarlos de herramientas con las cuales ellos puedan tener una mayor fluidez en lo que es cuestión de sus trabajos, lo que es cuestión de cómo elaborar ellos todo lo que se les encarga, todo lo que se les encomienda. En lo que es la educación, ¿qué más que nada tiene que ver lo que es el nivel educativo? Aquí en la educación tiene que ser lo que nuestros hijos o nuestras personales educativas deben de tener los recursos más efectivos para mejorar la preparación para mejorar la preparación de un estudiante o de un académico que está preparándose para ser líder a futuros. Lo que es la tecnología, acuérdense que también nosotros debemos de ser conscientes que si a nosotros no se nos dota o no se nos abren las puertas hacia obtener lo que son las herramientas para una tecnología abierta, todo el tiempo vamos a estar con ese rezago y no vamos a salir y no vamos a aportar nada a lo que sería nuestra economía. Ok, Miriam, ¿seguimos? Inflación y desempleo. La inflación y el desempleo son probablemente dos de los indicadores económicos más utilizados para saber cómo de bien está funcionando un país. Ambos deben medirse cuidadosamente para que los gobiernos puedan mantenerlos bajo control. Bueno, aquí dice que la curva de Phillips es una representación gráfica que muestra la relación entre desempleo e inflación. Establece que un aumento del desempleo reduce la inflación y viceversa. La disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Es decir, pone de manifiesto que no se puede conseguir al mismo tiempo baja inflación y alta tasa de desempleo. Porque cuando mayor sea la demanda agregada, mayor será la tensión de los precios, por lo que estos subirán mientras disminuye el desempleo. Por tanto, este indicador sugiere que debe haber cierto nivel de inflación para minimizar el desempleo, ya que una política dirigida exclusivamente hacia la estabilidad de precios puede promover el desempleo. Ok, en esta curva tiene un factor muy importante, que como dice que cuando va la inflación a la alza, tenemos una cierta tasa alta de desempleo. ¿El por qué? Porque tanto los precios suben exageradamente, como algunas fábricas o algunas empresas tienden a cerrar. ¿Qué fue lo que nos estaba pasando ahorita con lo que teníamos ahorita, con lo que tenemos la crisis, más que nada que tenemos ahorita actualmente? Si ustedes vemos, no hay poco empleo, hay muchas personas desempleadas y la tasa de la inflación en nuestros productos han estado subiendo. En lugar de que bajen, todos están a la alza. No hay productos bajos o no hay productos de la canasta básica más que nada que subieron a la alta. Eso, y aparte tiende a atender lo que es el cierto nivel de inflación. O sea, para minimizar el desempleo, ¿qué se debe de hacer para minimizar el desempleo? Se deben de activar las que son se debe de reactivar, o cómo reactivaremos la economía, tratando de solventar que el cierre de algunas fábricas o el cierre de algunos lugares no sea tan impactante como lo que nos está sucediendo ahorita. Que nos está impactando, ¿el por qué? Porque nos está llevando hasta un límite
de mucha indiferencia. Ok, seguimos. Bueno, por el momento es todo, maestra. Esta fue la exposición mía. Muchas gracias por su atención. Muy bien, ahorita vamos a ver con tus compañeros. Vamos a hacerle unas preguntitas. A ver. Puedes quitar el nivel para compartir. Ok, muchachos, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a empezar con teléfono. A ver, teléfono. ¿Qué es política fiscal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, la política fiscal, bueno, yo tengo que es un conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para la obtención de ingresos, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación de gasto público con el fin de obtener un crecimiento de la producción, reducir el desempleo y alcanzar la estabilidad de precios. Muy bien. A ver, vamos con Gerardo González. Gerardo, dime los 3 objetivos de la política fiscal que mencionó Miriam. ¿Cuáles son esos 3 objetivos? Los mencionó casi al principio. Sí, muy buenas tardes, maestra. ¿Me escucha? Sí, los 3 factores del crecimiento que había comentado la compañera Miriam, de la política fiscal me había comentado, ¿verdad, maestra? Sí, de la política fiscal, ella mencionó 3. Política fiscal expansiva, creo que escuché. La otra fue política fiscal neutral. Y la otra fue política fiscal congruente. Neutral. Fueron las 3 que había comentado la compañera Miriam. ¿Y cuáles eran? Bueno, sí, muy bien, exactamente. Sí, eso no es cierto. Vamos con Mariel Santos. Mariel, tu compañera mencionó también que la política fiscal tiene 3 objetivos. ¿Cuáles fueron esos 3 objetivos? ¿Cuáles fueron los 3 objetivos que tenía? Mariel. ¿Cuáles fueron los 3 objetivos que mencionó tu compañera? ¿Alguien se acuerda cuáles son los 3 objetivos que mencionó Miriam? Yo, maestra. A ver, Sí, profe. a ver, Gerardo. Uno fue a corto plazo, ¿Ah? a largo plazo y simultáneamente. Exactamente, muy bien. Lo siguiente también mencionó ¿qué es la oferta de dinero para Telésforo o Julio Gutiérrez? Creo que Julio es el que está trabajando. ¿Qué es Chicos, de favor, acuérdense que tienen que anotar su registrarse con su nombre completo para anotarlos en la lista. Y les iba a hacer un comentario también por ahí. Ustedes perdieron una clase, ¿verdad? ¿No se las habían dado o sí se las habían dado? No, no las dieron, profe. Pues Esa se quedó pendiente, esa clase. esa clase la vamos a tener mañana. Esa clase la vamos a tener mañana. ¿A qué hora sería, profe? La quería llevar a las 10 de la mañana. Es temprano. Si podían a las 10. Sí, es temprano. Sí, para dárselas, o no sé ustedes cómo vean, si las damos más tardecita, en la noche o no sé, pero sí vamos a recuperar esa clase. Bueno, muchachos, entonces lo siguiente que seguimos. Había yo preguntado qué es oferta de dinero y demanda, o qué es oferta de dinero. ¿Qué es lo que tiene que ver eso? ¿O a qué se refiere?
Cuando dice oferta de dinero y demanda. Eso también lo mencionó Miriam. A ver, Miriam, ¿qué es oferta?